Sí, gente, no se equivocan. Voy a hacer un video de fútbol en un canal dedicado a cosas frikis. Uno, porque agregarle al algoritmo dejó de ser una de mis mayores preocupaciones desde el momento que subo videos con la regularidad y que los delanteros de la selección Colombia meten goles. Dos, porque este canal nació como un espacio para hablar de las cosas que me gustan, así que no veo razón por la cual deba cohibirme con una de mis mayores pasiones. Y tres, porque estamos en año de mundial y por supuesto que Colombia va a ganar la primera. Bueno, por lo menos hay salud, supongo. Ok, la mentalidad perdedora del fútbol colombiano. Este es un tema pero que muy recurrente cuando se habla del querido balompié cafetero, mencionado tanto por paisanos como por gente del exterior, reconociendo que pese a que Colombia es una selección pequeña y humilde, siempre ha tenido talento suficiente para ganar más de lo que tiene, sobre todo en sus dos épocas doradas. La selección de los 90 con los icónicos Pibe Valderrama, René Higuita, Faustino Asprilla, Freddy Rincón, Oscar Córdoba, Iván René Valenciano, Víctor Aristizábal, etc. Y la selección de los 2010 para acá con los Falcao, Teófilo Gutiérrez, Juan Guillermo Cuadrado, James Rodríguez, Juanfer Quintero, Luis Díaz y demás. Equipos que dentro de lo que cabe han sabido dar la cara logrando resultados destacables, pero que siempre les ha faltado dar ese pasito extra para lograr colarse entre las grandes selecciones del mundo y competir por los grandes trofeos de verdad. Atribuyendo esto principalmente a la mentalidad de nuestros futbolistas, los cuales, si bien están llenos de talento, carecen del instinto ganador que tienen los argentinos, brasileños y uruguayos, ya que no parecen muy interesados en sacar el máximo provecho de su potencial, conformándose siempre con lo mínimo y chocándose con la realidad al momento de salir a los grandes escenarios del fútbol, donde solo con el talento no basta para ganar. En otras palabras, el futbolista colombiano es anticompetitivo. Ahí tenemos el caso de John Jader Durán, un joven delantero colombiano con mucho potencial, pero que sin haber empatado con nadie solo por hacer un par de goles en la Premier ya se creía el Zlatan Ibrahimovic colombiano, con actitudes soberbias e inentendibles que terminaron por llevarlo a jugar en Arabia en tiempo récord cuando tenía todo para ser el heredero del Tigre en la selección Colombia, pero prefirió ser un nómada que cambia de equipo cada 6 meses y que para rematar ya nadie lo quiere en la selección. Un genio el de la mentalidad ganadora, como decían algunos. También tenemos el caso de Juan Pablo Pino, un habilidoso jugador colombiano en las épocas de los 2000, que otra vez su mayor logro fue destacar en un torneo juvenil y creerse la encarnación de Ronaldinho, pasándose de fiesta en fiesta, mientras su carrera se diluía paulatinamente en su irregularidad, hasta el punto de que le preguntas a cualquier random por la calle si conoce a Juan Pablo Pino y probablemente te responda: y es que ese es el problema del futbolista colombiano. Tiene las condiciones, pero se conforma con muy poco, como Dairo Moreno, que se le idolatra por ser el máximo goleador en la historia del fútbol colombiano, pero que fuera de este platanar nadie lo conoce y que se dedicó a farmear goles en nuestra mediocre liga, ya que era el único lugar donde se le aguantaban sus particulares hábitos. Incluso en los casos de éxito como James Rodríguez, goleador de un mundial nada más ni nada menos, su carrera está marcada por sus cuestionables decisiones, como irse del Bayern Múnich porque no aguanta el frío, o pelearse con cuanto entrenador no le seguía sus caprichos por creérsela muy estrella, perdiendo oportunidades en un montón de lugares, entre ellos el Real Madrid, simplemente por no ser humilde y adaptarse a lo que se le pedía que hiciera en la cancha. El resultado de esto a nivel colectivo, al juntar semejantes personajes, son equipos poco confiables e impredecibles, capaces de ganarla a cualquiera por su gran calidad, de la misma forma que de perder de maneras inexplicables, en especial en escenarios de presión, donde el equipo tiene que sacar aquello de lo que carece: jerarquía.
Ejemplos de esto hay a mares, empezando por el del Mundial de 1994 en Estados Unidos, donde Colombia llegaba como una de las favoritas al título después de un invicto de casi 30 partidos, entre los que destacaban un par de victorias ante Argentina, en especial el 0-5 en Buenos Aires, todo para que al final Colombia perdiera en el primer partido a manos de la Rumania de un tal Hagi, por, en palabras de los propios jugadores, nunca haber estudiado al rival. Colombianadas, no traten de entenderlo, así es el fútbol champán cafetero. Después perderíamos el segundo partido y así terminaríamos saliendo más pronto que tarde en el mundial, donde se supone que estábamos destinados a ser uno de los grandes protagonistas. Hoy en día este es considerado como el mayor fracaso en la historia del fútbol colombiano y el ejemplo perfecto de lo que pasa cuando una selección Colombia se encuentra bajo los focos, evento que se repetiría una y otra vez a lo largo de los años, como en el Mundial de 1998, donde otra vez la misma selección nos cogería y para Indri, nuestra figura Faustino Asprilla, se terminaría peleando con el vestuario, rompiendo la interna del equipo, que resultaría en otra eliminación en primera ronda, para que después no pudiéramos clasificar a 3 mundiales consecutivos, uno por un gol de diferencia, otro por un punto y el último por contratar a un técnico que era la mata de la terquedad y prefería hundir al equipo con semejante pieza de 11 en vez de aceptar que necesitaba nuestras figuras del exterior. Pero si esto no es suficiente para entender nuestra precariedad, está la vez que estamos clasificados en un preolímpico en la última fecha, solo necesitando no perder por goleada, y nos terminaron metiendo 9 goles, obligando a una selección chilena a literalmente volverse del aeropuerto ante el inusitado papelón, a la vez que quedamos eliminados del mundial por no ser capaces de marcar un mísero gol en 7 partidos, desperdiciando oportunidades tan claras como las siguientes. Toda esta lista de sucesos es la que ayuda a construir esta narrativa de que los colombianos somos pecho fríos, que tenemos una mentalidad perdedora que nos hace fallar en los momentos importantes, dando lugar a la famosa teoría creada por el creador de contenido Luquitas Rodríguez sobre el jugador colombiano que se ha instalado en lo profundo de la comunidad futbolera que habita en las redes sociales. Un mito, it's a fact. La teoría es que los jugadores colombianos juegan al fútbol sin contexto alguno, para bien y para mal. El jugador colombiano, por el mismo motivo que Juanfer Quintero hace el gol en Madrid, ese gol que es un pelotazo tipo que le queda a la par y la clava en el ángulo, porque no le importa nada, porque no, es como si estuviese jugando en el balneario 12 y le estuviese pateando a Marcelo Palacios. Por ese mismo motivo por el cual Juanfer Quintero decide pegarle desde ese lugar como si fuese toda una poronga, es por el mismo motivo por el cual Carrascal y Campuzano se hacen echar con un día de diferencia. ¿Por qué? Porque, qué sé yo, estaba enojado. No, juegan sin contexto. Teoría la cual considero acertada para resumir a términos generales lo que pasa por la cabeza a muchos de nuestros queridos futbolistas, pero que ha sufrido, como todo buen término internetero, una bastardización tan profunda que ya nadie sabe hacerle un buen uso, hasta el punto que basta con que cualquier futbolista colombiano estornude para que salga algún tipo del basurero gritando ¡La teoría, la teoría! No es de extrañar que con este panorama nazcan tantos y tantos videos hablando sobre este tema, recalcando una y otra vez lo que ya he mencionado. Y si me he tomado la molestia de hacer este video, a pesar de que parece que ya no hay nada que aportar con respecto a este asunto, es porque precisamente no estoy para nada de acuerdo con estas explicaciones. El problema con estos videos y la propia crítica especializada, que en el fútbol siempre deja bastante que desear, es que si
si bien tienen razón en lo que señalan, simplemente se quedan en la superficie del asunto. Se describe que los colombianos tenemos una mentalidad perdedora, mencionando nuestros fracasos, pero no el porqué de esto, como si el simple hecho de nacer en este platanar hiciera que genéticamente estuviéramos destinados a la derrota, de la misma forma que simplemente por nacer argentino o brasileño vas a ganar por autonomacia. Una visión reduccionista del problema que da lugar a soluciones igual de simplistas, como traigamos un técnico élite que nos instaure esa mentalidad ganadora, o copiemos el cancherismo de los argentinos, que seguro que es por eso que ganan, o mi favorita de que necesitamos autoexigencia, por eso vamos a exigir a Colombia que salga campeona del mundo y vamos a criticar cuánto progreso haga porque solo sirve ser campeones, y es de conformistas alegrarnos por hacer el mejor mundial de nuestra historia o llegar a una final continental. Claro que sí, campeón, porque tú aprendiste a caminar corriendo y vas a obtener peras viéndoselas a un árbol de manzanas. Sigue esperando que ya saber lo feliz que vas a ser con tus expectativas autoinfladas, como si pedirle a Colombia que fuera campeona del mundo no fuera el equivalente a pedirle al Betis que sea campeón de la Champions. Puede pasar, pero se ve que sería un milagro irrepetible en los próximos 100 años. Es cierto que la mentalidad de los futbolistas de selecciones tradicionalmente fuertes es diferente a la del futbolista colombiano, mas esto no ocurre por arte de magia. Como lo había mencionado antes, Argentina no gana simplemente por ser Argentina, ni Alemania, ni Brasil o Francia. No es que Dios dictó que estos países iban a ser ganadores y listo. Si la mayoría de sus futbolistas son lo que son y sus equipos triunfan, es por el trabajo que hay detrás, la estructura de sus divisiones inferiores, ligas y federaciones de fútbol que crean un sistema sostenible en el tiempo que respalda sus talentos. Basta simplemente con comparar cómo se trabaja el fútbol juvenil en España, donde todas sus selecciones trabajan bajo el mismo modelo de fútbol de posición del Barça instalado por Luis Aragonés después del Mundial de 2006, y ver a las selecciones juveniles de Colombia, donde cada una juega a lo que salga, a la guachapanga, a lo que quiera el técnico del momento para sacar resultados, siempre mirando a corto plazo, nunca pensando en un proceso con miras al futuro, lo que obviamente crea vacíos en la formación del futbolista colombiano, por lo que echarle la culpa de nuestros fracasos, bien del sistema tan desorganizado que tenemos, es absurdo. Ellos no tienen la culpa de nada, más bien diría que son las víctimas de un entorno futbolístico mediocremente trabajado que solo puede dar pobres resultados. Solo con ver las historias de nuestros mejores futbolistas en el último tiempo puedes darte cuenta de que más que ser una consecuencia de un fútbol bien trabajado, son más bien un milagro que surgió pese al mediocre sistema que los rodeaba. Juan Guillermo Cuadrado, tercer máximo asistidor en la historia de la Juventus, ganador de múltiples escudetos de Serie A consecutivos y uno de los jugadores con más partidos en la historia de la selección Colombia, narra en su biografía cómo tuvo que dormir hasta en las calles de Buenos Aires por obtener una oportunidad de debutar después de ser rechazado en varios equipos juveniles en Colombia por ser chiquito y flaquito, sin tener en cuenta sus condiciones futbolísticas que saltaban a la vista. Así que fue un milagro que haya podido debutar como profesional en Independiente Medellín. Si este es el caso de uno de los mejores jugadores de este siglo en nuestro fútbol, ya se pueden imaginar lo que sucede con jugadores más normalitos, sin faltarle respeto a nadie. Ser futbolista es difícil aquí en cualquier parte del mundo. El problema es que en Colombia no se valora el talento. A los jugadores casi que les toca rogar para ganarse una oportunidad. No existen procesos formativos ni juveniles serios. Tratar de ser futbolista aquí es pagar para unirte a una escuela de fútbol de dudosa procedencia, donde el entrenador va a ilusionar a tu familia con que tiene algún contacto para llevarte a la prueba de algún equipo y sacarte cuanta plata pueda al bolsillo, hasta que más por suerte que otra cosa se te dé el milagro. Y cuando lo logras, pues tampoco es que las bases que te den sean las más sólidas. Ahí tenemos las declaraciones recientes de Renato Gaucho, entrenador campeón de la Copa Libertadores con Gremio. Yo delantero, siempre yo que tenga tranquilidad para tomar la mejor decisión, porque el desespero en el área es del defensor. Entonces, cuando llego, hay 4 colombianos en el grupo y trato de corregirlos porque tienen muchos errores. Pero necesito tiempo, no es de la noche a la mañana. Pero aparte de eso, hay un problema de adaptación del jugador colombiano. Cuando yo estaba en Gremio y en otros clubes, cuando me ofrecían jugadores colombianos o ecuatorianos,
Yo solamente daba el ok para que trajeran cuando ya estaban adaptados al fútbol brasileño. Porque los colombianos y los ecuatorianos tienen mucha dificultad en adaptar al fútbol brasileño. Es muy diferente, principalmente tácticamente. Y eso lleva tiempo. Y es difícil jugar cada 3 días y ir corrigiendo los jugadores. Entonces ves que muchas veces toman decisiones equivocadas porque juegan así en Colombia. Y aquí en Brasil llegan teniendo esos problemas. Yo voy a corregirlos, pero necesito de tiempo. El futbolista colombiano tiene vacíos técnicos y conceptuales notorios que a menudo no corrige hasta que sale al exterior, lo que retrasa la explosión de grandes futbolistas que generalmente tienen que pasar por una liga intermedia para terminar de formarse y después de eso dar el gran salto. James y Falcao tuvieron que irse a Argentina antes de ir a Europa y después jugar en Portugal y ahí sí terminar en una de las 5 grandes ligas europeas. Generalmente este es el proceso que siguen los casos de éxito en nuestro fútbol. Cuando un futbolista salta de la liga colombiana a un gran equipo europeo les suele costar, como el caso de Marlos Moreno, que ni jugó en el Manchester City, Borré en el Atlético de Madrid o Gustavo Puerta en el Bayer Leverkusen. Esto debido a la falta de fundamentos ya referenciada y la falta de acompañamiento de los formadores que no mentalizan a los jugadores sobre lo que implica ser un jugador profesional, lo que lleva a los jugadores al salir de nuestro entorno chocarse con la difícil tarea de la adaptación, volviéndose al primer inconveniente como puede ser el clima, un entrenador que no los consienta o extrañar el bullicio de nuestra cultura. Si a esto le sumamos una liga donde se premia la mediocridad antes que la meritocracia, con formatos donde puedes rascarte la barriga durante 15 fechas para luego ganar un par de partidos, meterte octavo y salir campeón, crean una zona de confort donde el colombiano aprende que con la ley del mínimo esfuerzo le basta y le sobra para triunfar dentro de nuestro fútbol, por lo que si fracasa en el exterior no tiene la necesidad de mejorar, siempre puede volver a nuestra mediocre liga donde su talento es suficiente para ser considerado una estrella. Si me dieran una moneda por cada vez que he visto un equipo colombiano salir distraído a un partido internacional, les aseguro que ganaría bastante. Estas distracciones dignas de un niño de la generación TikTok en gran parte se deben a la nula competitividad de nuestro campeonato. Los descensos, al ser dictados por los famosos promedios, casi que están decididos antes de empezar la temporada, y el famoso formato de los 8 que existe desde que tengo uso de razón, que premia la irregularidad más que la regularidad, provocan que al salir al exterior paguemos todos los defectos que nuestro campeonato perdona. En Colombia no te sirve nada ser primero porque después de 19 fechas todo se reinicia en los cuadrangulares o en los playoffs, lo que generalmente puede estar liderando por 10 puntos la liga, perder un par de partidos y quedarte sin nada, mientras que un equipo que se la ha pasado haciendo el ridículo entre toda la fase regular le basta con ponerse las pilas en las finales para salir campeón. Es un chiste, los equipos que salen campeones del fútbol colombiano son en su mayoría mediocres, irregulares y carentes de una idea de juego clara que los represente, viven del cortoplacismo del resultado. Es muy normal que el campeón del torneo anterior fracase estrepitosamente al siguiente semestre, porque su éxito es simplemente un espejismo permitido por un formato que hace que cualquier equipo que tenga un técnico medianamente competente, que sepa parar a sus jugadores para no recibir muchos goles y ser efectivo arriba, pueda salirse con la suya. Así que los proyectos a largo plazo brillan por su ausencia, porque ¿para qué un club va a invertir tiempo y recursos en formar un proyecto deportivo si le alcanza con lo mínimo para triunfar? Basta con cambiar el entrenador a la mínima que pierda 2 partidos para que con el impulso anímico que esto trae salgas campeón. Son incontables las veces que esto ha pasado durante nuestro querido balompié. Por ejemplo, de las 7 ligas que se jugaron de 2019 a 2022, ocurrió un total de 4 veces, o sea, más de la mitad, que el equipo que salió campeón cambió de técnico a mitad del curso. Junior de Barranquilla en el primer semestre 2019 que cambió de Luis Fernando Suárez al eterno Julio Comesaña. América de Cali en la única liga que se jugó en el 2020 al cambiar de Alexander Guimaraes a Juan Cruz Real. Deportivo Cali en el segundo semestre 2021 que cambió de Alfredo Arias a Rafael Dudamel. Y Atlético Nacional que en el primer semestre 2022 cambió a Alejandro Restrepo a Hernán Darío Herrera.
Como lo he dicho, este es un fútbol cortoplacista que premia la inmediatez. Aquí los equipos cambian de técnico como tu de ropa interior, lo que crea clubes inestables que viven de la improvisación del momento para satisfacer a una audiencia y prensa que es igual de resultadista. Como cualquiera puede salir campeón, cualquiera recibe aplausos, mientras que los equipos que tratan de ser serios y darle sostenibilidad a sus equipos reciben burlas porque no salieron campeones pese a haber liderado todo el campeonato. Esta mentalidad conformista se traslada a los jugadores que carecen de la misma ambición que los clubes de este país. ¿Para qué esforzarme más si con lo que tengo es suficiente? ¿Para qué un balón de oro si ya fui goleador del mundial? ¿Para qué esforzarme en mejorar mi físico, jugar en los mejores clubes de Europa si con mi zurda y jugar de a ratos me basta para ser ídolo en uno de los mejores clubes de América? ¿Para qué salir del país si aquí hago todos los goles que quiera y además me idolatran por ser borracho? Como pueden ver, la mentalidad mediocre y perdedora del futbolista no es más que el producto de un sistema igual de mediocre y perdedor. Con todo esto, no puedo criticar a las pocas excepciones que han logrado escapar de esta mar de mediocridad que es el fútbol colombiano. Casos como los de James Rodríguez, Falcao, Cuadrado, Ospina y demás son un milagro. Futbolistas que han triunfado pese al sistema, no gracias al mismo. Que un colombiano pueda jugar en el Real Madrid, salir goleador del Mundial, estar en un 11 de la FIFA, ganar la Serie A, la Premier siendo protagonista, marcar el gol más importante en la historia de un equipo gigante como River Plate, son cosas que si te lo pones a pensar son imposibles. Estos personajes a los que tanto odio se les dio por pecho fríos, por no ganar nada y demás improperios, ya son ganadores porque superaron a un sistema que les decía que no podían aspirar nada, pero aún así lo lograron. Lo que ellos no le deben nada a Colombia. Colombia es la que les debe, porque pese a todas las dificultades que pasaron, aún así representan al país con orgullo. Esto no se trata de decir que no los podemos criticar cuando se equivocan o juegan mal. La crítica siempre será sana y positiva mientras se haga dentro de los límites del respeto para señalar lo que se tiene que mejorar. La cuestión es entender el contexto en el que lanzas esas críticas, hacerlo con argumentos, no tirar lo primero que se te ocurre porque te quieres hacer el digno y quedar bien ante los otros diciendo que estás siendo objetivo, cuando lo único que estás haciendo es ir para donde tira la corriente. Si ganamos somos muy buenos, si perdemos somos muy malos. En eso se resumen los análisis futbolísticos de la hinchada y prensa colombiana. Yo no puedo criticar a la selección Colombia por haber sido eliminada en los cuartos de final de Brasil 2014 cuando pasaron 16 años sin ir al mundial y justo esa fue la mejor participación de nuestra historia. Ay, pero es que esa Brasil que nos eliminó era malísima y se comió 7 de Alemania. Sí, pero lo que no estás viendo es que ese era el primer mundial de toda esa generación. Hasta Yepes, que era el jugador de campo más experimentado, no tenía idea de lo que era estar en un mundial. Así que es normal que se sintieran nerviosos cuando estaban desafiando al equipo más veces campeón del mundo visitantes cuando habíamos sido locales todo el torneo y además siendo robados por un arbitraje espantoso del español de aquí que permitió que agarraran a patadas durante todo el partido a James y a Cuadrado. Tampoco puedo criticar la eliminación de Rusia 2018 diciendo que fue una vergüenza cuando te eliminó Inglaterra por penaltis sin haber sido superado en los 120 minutos por una selección que te supera en nómina, inversión, liga y estructura de fútbol. ¿Cómo va a ser una vergüenza? Sí, pudimos haber sido un poco más valientes o haber jugado mejor, pero estuviste a la altura, competiste sin tu mejor jugador y perdiste solo por un elemento mínimo y circunstancial como son los penales. Ni mucho menos me puedo hacer el digno diciendo que fue un fracaso no haber ganado la Copa América 2024 cuando venías de ser eliminado del Mundial de Qatar dando pena sin hacerle un gol arcoíris y si de la nada sin que nadie le tuviera fe a este grupo se convirtió en el mejor del certamen igualando el invicto histórico de la selección.
selección, llegando a la final por el lado más difícil del cuadro donde están Brasil y Uruguay, y para colmo compitiendo igual a igual con la actual campeona del mundo y vigente campeona de América, perdiendo en el tiempo extra más por una cuestión de desgaste que otra cosa. Está bien sentirse frustrado por la derrota, es un sentimiento natural. Ahora bien, hay que saber manejar esas emociones y no querer destruir todo cada que se pierde. No es serio que la gente te quiera vender que Néstor Lorenzo es un mal técnico cuando te clasificó al mundial ganándole por primera vez en una eliminatoria a Argentina y Brasil, llegando a la final de una Copa de América y además construyendo un equipo ofensivo y vistoso que podrá jugar mejor o peor, pero que en estos 4 años siempre lo he visto con esa ambición de ganar. Sí, es cierto que ha habido un bajón y hay que señalarlo, pero de ahí a decir que vamos a fracasar en el mundial y formar todo este circo que se ha armado por perder 2 amistosos solo demuestra los resultadistas e inmaduros que somos. ¿Por qué cuando ganaba todo eran maravillas y decían que estábamos a la altura de los grandes? Si había tanta gente ilusionada con que se podía hacer un gran mundial, era precisamente porque este mismo equipo, el que tanto vapulean, ahora fue el que los hizo creer, ¿no? Entonces, ¿qué pasa ahora? ¿Se olvidó Lorenzo de dirigir y los jugadores de la nada dejaron de ser los cracks que decían que eran? ¿Por qué de la nada Lorenzo dejó ser respetado por los medios y no dejan de pedir su cabeza? La respuesta es muy simple, porque no hay ningún análisis detrás de esto, solo comentan en base a si la pelota entra o no. Esta falta de análisis es lo que no nos permite entender nuestra realidad, reduciendo todo a la salida fácil de echarle la culpa a los que están en el campo. Hoy están muy callados, pero ya había gente tildando de pecho frío a Luis Díaz por lo que pasó en la Copa América. Sí, a Luis Díaz, háganme el favor. Y esto pasa porque siempre es más fácil desviar la mirada a los detalles más insulsos como el jugador o el técnico del momento y demeritar los pocos logros conseguidos, reduciendo todo a la suerte de no tener a un Messi, un Guardiola que resuelva todos nuestros problemas mágicamente, cuando lo cierto es que si esta historia de fracaso se ha repetido tanto es porque hay un problema de base muy grande que hasta que no asumamos seremos incapaces de solucionar. Es cierto que Pepito Juárez, que se dedica a soltar sus factos por Twitter, no tiene la obligación de ser consciente de la realidad del fútbol colombiano. Él tiene derecho a soltar las burradas que quiera en base a cómo se sienta. El problema es que el periodismo asume el mismo discurso de resultadista carente de argumentos o análisis. Un profesional que se supone su provisión es ver fútbol y analizarlo, debatiendo por horas para transmitir un mensaje coherente, tiene el mismo razonamiento que un random por la calle, solo para modernizarse a los discursos de las redes, contribuyendo a ocultar la verdad detrás de la famosa mentalidad perdedora del fútbol colombiano. Y es que si Colombia no gana, vuelvo y reitero, no es por no ser cancheros y arrogantes, no es por bailar y ser alegres dentro de la cancha o ser unos pechos fríos que no salen con la determinación de ganar. La realidad de por qué selecciones como Brasil, Argentina, Alemania, España, Francia ganan y Colombia no, se debe simplemente al trabajo, porque allá sí tienen ligas serias. Bueno, al menos la Argentina lo era antes del Chiquimafias. Procesos juveniles serios, formación de primer nivel, oportunidades para el talento y selecciones como clubes con proyectos que aspiran a una gloria sustentable con el tiempo. No montar jugadores random, saber si agarran una racha de 3 meses para alzar una cupita y a las 2 semanas volver a ser la banda de siempre. Lo que pasa es que esto requiere tiempo, tener paciencia, hacer el esfuerzo de evaluar lo que se está haciendo bien y mal para tomar decisiones coherentes y lo que más les duele a nuestros dirigentes, invertir. Por lo que es más sencillo venderte la mentira cada 4 años de que teniendo la dichosa mentalidad ganadora de exigir e ilusionarte con ganar títulos para los que nunca te has esforzado ni trabajado, creyéndote algo que no eres, todo cambiará mágicamente, viviendo en este ciclo perpetuo de frustración y resentimiento de no ser como los grandes en vez de esforzarnos por cambiarlo. Porque el problema de los colombianos como sociedad es que siempre buscamos la vía fácil, el atajo que nos lleva donde otros han llegado con tiempo y esmero, y el problema de ir acelerados por la vida es que tarde o temprano terminas estrellándote con la realidad. Latinoamérica tiene en la mente que si usted abre una empresa hoy y en 3 años no le da carro último modelo, cierre eso, que eso no sirve para nada. El éxito fácil, rápido, es falso. El éxito verdadero ha de ser lento, si no, no es éxito. No me diga eso. Véndame algo oriental, algo que coloque en la puerta, o invéntese una pirámide japonesa, cualquier cosa que nos saque de la ruina. Y no queremos entender que la ruina más grave
es creer que el éxito es así, de la noche a la mañana. Pero si usted dice, me demoré 15, 20, 30 años en esto que tengo hoy, le aplauden, dice, eso es lo correcto, su éxito es verdadero, nadie se lo va a quitar. Esta conferencia sigue siendo tan acertada como el primer día en que salió, resumiendo a la perfección la mentalidad del colombiano, que viviendo en un país lleno de recursos naturales se muere de hambre. La verdadera mentalidad pobre y mediocre de la que nos quedamos de nuestro fútbol no es más que el reflejo de nuestra sociedad que es incapaz de aprovechar todo el potencial que posee por simple y llana pereza. Y mientras esto siga siendo así, ya te digo yo que no vamos a ir a ninguna parte, ni en el fútbol, ni en cualquier otro aspecto social. Ya ubicándonos en el evento tan importante que ocurre este año, a diferencia de lo que el ambiente indica y de mis propias críticas en los amistosos pasados, yo sí le tengo fe a esta selección. Creo que pueden hacer un gran mundial y hacer historia. La cuestión es que mientras el fútbol colombiano siga funcionando como funciona, el problema nunca será el presente, sino el siempre incierto futuro de un sistema pobremente trabajado, perdedor y mediocre. Pues bueno, así termina este extraño capítulo para este canal de un otaku hablando de fútbol. No se preocupen, mis queridos suscriptores hediondos, esto no significa que a partir de ahora solo voy a hablar de balompié. Aquí las monitas chinas y las cosas frikis se respetarán hasta el final de los tiempos. Simplemente he abierto la posibilidad de hablar de otra de las tantas cosas que me apasionan. Es más, después de este video se viene ahora sí el especial 500 suscriptores, donde, como ustedes mismos escogieron, hablaré de anime. Así que estén atentos. Por lo pronto vamos a dejarlo por aquí con la típica cháchara youtuber. Si les gustó, denle like, suscríbanse, activen notificaciones, y si por alguna razón quieren conocer más de mi carismática personalidad, pueden contactarme en mis otras redes sociales que estarán en la descripción, como La Morada, donde por las noches pasamos haciendo cosas tan random como las que se suelen ver en este canal. También pueden leer mi novela El sueño de un prodigio, la cual actualizo día de por medio en Wattpad, y donarme alguna mi caja por PayPal si quieren apoyar el contenido de este canal. Ahora sí, sin más spam de por medio, me despido. Adiós.